Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal El Secreto DeFi. Yo soy Mark y como siempre hoy toca el vídeo semanal de las últimas noticias del ecosistema DeFi. Y en este caso traigo unos eventos, unas noticias, todo muy catastrófico porque han habido durante esta semana unos hackeos tanto en Discord como en puentes de intercambio entre cadenas de bloques que se han perdido muchos millones, luego airdrops que no han salido bien. Encima tenemos noticias sobre lo de Luna 2.0 que el CEO de Uno ha hecho cosas muy raras, así que vamos a ver todo esto y al final como siempre dejaremos un espacio para comentar los nuevos lanzamientos que vienen en Phantom, tanto Live como Felix, así que te recomiendo que te quedes hasta el final. Dicho esto, comenzamos. Hoy tenemos un vídeo, tenemos una información de mucho valor porque tenemos las últimas noticias que han pasado en el mercado que son realmente pues muy alarmantes, pero antes de empezar directamente con esas noticias os quiero hablar sobre la actualización de Ethereum, como sabéis la actualización de Merge que actualmente ya se ha lanzado en una testnet. Aquí tenéis en pantalla un poquito pues dónde nos encontramos, cuál es la línea de tiempo y finalmente cuándo será lanzado oficialmente en la red de Ethereum. En este caso, como veis, estamos aquí, que se ha realizado pues esa testnet en la red que está ahora mismo de pruebas. Luego cuando se apruebe, que veamos que va todo bien y se pueda pasar a la solución de capa de consenso, ¿de acuerdo? Aquí estaremos probando dentro del Proof of Stake, de la Bitcoin Chain, ¿vale? Haciendo las últimas pruebas. Esta es la que está trabajando actualmente Ethereum, que es el Proof of Work, ¿de acuerdo? Sabéis que el cambio va a ser a Proof of Stake, es decir, ya no va a servir la minería, sino será pues el trabajo por staking, ¿de acuerdo? Serán por nodos, mucho más descentralizado y además en ese momento en que se vaya filtrando esos pasos poco a poco, llegará un momento en que se cortará el Proof of Work, es decir, actualmente como está operando el ecosistema de Ethereum, desde la red de Ethereum, pasará y se integrará el Proof of Stake. Esto en principio debería aprobarse de aquí a dos meses. Más o menos estamos hablando de que sería para durante todo el mes de agosto, así que habrá que estar atentos a ver cómo va este proceso aquí, que es en la testnet. He estado leyendo que tras las primeras 48 horas está funcionando bien, no ha habido ningún problema, así que vamos a ver poco a poco cuál será su desarrollo y por supuesto os estaré informando a través del chat de Telegram, que os recomiendo que os unáis. Voy a dejar también por aquí el enlace para que vayáis a uniros y ahí tratamos cualquier información, actualizaciones y estamos todo el día debatiendo. Ahora voy a mostrar una noticia o una vivencia personal de una persona, no la conozco, lo he visto por Twitter. Sé que aquí no vais a ver en la parte final, pero bueno, os hago un pequeño resumen y os quiero enseñar esto. Yo os recomiendo que paréis el vídeo, vayáis leyendo todo esto de aquí. He hecho una pequeña agrupación, aunque os voy a dejar abajo en la descripción de este vídeo todo el enlace directo para que veáis todo el hilo, pero simplemente quiero poner en contexto, quiero también que seáis conscientes de que hay mucho peligro en cripto. Hay que ser consciente que estamos jugando con dinero y sobre todo no os apalanquéis si no sabéis utilizarlo y sobre todo si notáis que tenéis una tendencia a que siempre queréis estar invirtiendo, siempre queréis apalancaros, siempre queréis estar dentro del mercado intentando ganar dinero. Cuidado, eso se llama ludopatía, ¿de acuerdo? Y si sufrís algo de eso, os recomiendo que dejéis inmediatamente de operar, que busquéis ayuda, que habléis, que intentéis informaros cómo podéis revocar esta situación, porque si no os va a pasar esto. Os resumo, esta persona, no sabemos quién es, en 2017 comenzó a operar con $10.000 y después de 4 años haciendo un buen trabajo, gestionando bien el riesgo, operando bien, es decir, una persona que después de 4 años ha conseguido multiplicar su dinero a más de $1 millón. Prácticamente la vida resuelta, porque con esa cantidad puedes generar un ingreso pasivo de por vida y olvidarte de tener que operar. Pero después de 180 días, unos 6 meses, perdió todo, completamente todo a cero. Se liquidó todas las cuentas. Dentro del enlace de Twitter vais a ver un vídeo que colgó donde les llega todos los avisos de Binance que le están liquidando las operaciones y aún así sigue operando, ya que mentalmente él estaba convencido de que podía seguir operando, pero cuando viene una racha negativa hay que dejar el mercado de lado, hay que buscar una manera de sanear la mente y olvidarse de las gráficas, olvidarse de operar. Pero si seguimos leyendo, realmente la historia es bastante triste.
se da cuenta que realmente tiene una ludopatía, por más que sus amigos, que son también personas que se dedican al trading y que realmente son personas rentables, le avisa de que estaba entrando en una situación de ludopatía, de una obsesión, de un enganche que no podía controlar, y eso hizo que perdiera todo el dinero. Yo he leído esa noticia, me ha dejado bastante impactado, porque 4 años trabajando hasta llegar a ese capital, la verdad que tiene mucho mérito. Yo me hubiese dado por satisfecho y no hubiese seguido operando solamente, pero quiero que lo leáis, que hagáis vuestro propio juicio y sobre todo dejadme en los comentarios qué os parece esta noticia, esta vivencia, esta experiencia real de esta persona, y lo comentamos a ver si llegamos a una conclusión y si todos estamos de acuerdo en que esto hay que evitarlo y sobre todo no operar todos los días. Supongo que estáis al tanto de esta colección de NFTs que está dentro de la red de Ethereum, que son los Bored Ape, que son los más conocidos. Yo creo que es la colección que mayor cantidad de dinero ha movido, que mayor repercusión tiene. Tienen la verdad que un ecosistema muy top, muy buenísimo, pero hasta el proyecto más importante, da igual que sea en DeFi, que sea en CEX, que sea, da igual, o sea, en los NFTs también pasa. Fue un robo masivo de cantidad de Ethereum, ahora lo vais a ver, yo me he quedado alucinado. Es a través de un phishing, mucho cuidado cuando entréis en las redes sociales, también mucho cuidado en Discord, que normalmente es donde se trabajan todos estos lanzamientos, airdrops, enlaces, tal. Os recomiendo siempre que verifiquéis las personas que hablan en Discord, que tengan la palabra o tengan el tick, tengan algo como moderadores, como desarrolladores, como devs, lo que sea, pero verificar. Igualmente, esta persona era del equipo, ¿de acuerdo? Pero se equivocó. No es que se equivocara, sino que le cambiaron la web, es decir, el link, ¿vale? Que tenía que pasar, y se envió dentro del chat, y este link tenía un enlace phishing, en el cual, como veis aquí, esto es una gráfica, una simulación de lo que pasó. Esta es la wallet que a través se interactuó gracias a este enlace. Entonces algunas personas compraron, OpenSea también, el Wrap Ether, que es son los que necesitas para hacer compras, no sé qué, llegaron a la Scam Wallet y directamente se repartieron en diversas wallets, es decir, aprovecharon para ir repartiendo todos esos fondos y se robaron más de 150 Ethereums. La verdad que es una auténtica barbaridad, hay que tener mucho cuidado, por eso os digo que siempre verifiquéis cualquier información, da igual que sea en la página oficial, en la red oficial, que sean personas oficiales del equipo, verificad que siempre corresponde a las páginas que se os han dicho. Y sobre todo, esto es un caso muy excepcional, que cuesta muchísimo detectarlo, porque realmente que se cuele una página phishing dentro de la propia red social oficial es algo muy alarmante, así que hay que tener mucho cuidado. Y luego aprovecho para deciros que aún así esta colección es la mejor del mercado, pero tenía una función en su smart contract que llevan avisando durante hace más de un año, el cual una persona con conocimientos podría hackear o podía explotar esa vulnerabilidad y crear cantidades ilimitadas de NFTs de Bored Ape, ¿de acuerdo? Esta noticia fue también lanzada hace muy poquito, también lo voy a dejar abajo en el enlace de descripción. Y realmente por fin, porque no entiendo cómo pueden esperar tanto en hacer este cambio, han conseguido tapar esa vulnerabilidad, o sea, mejorar ese smart contract, y a día de hoy ya no se podría intentar mintear o crear todos los tokens no fungibles de los Bored Ape. Así que por lo menos después de esta alerta parece que se han puesto a mejorar, a intentar evitar todas esas vulnerabilidades del ecosistema o del proyecto de Bored Ape. Hoy voy a hablar por primera vez de un proyecto de Rose, de Oasis Network. Nunca me hemos tratado esta blockchain porque realmente no me llama mucho la atención, pero igualmente os quiero traer esta noticia ya que estamos hablando de todos los acontecimientos negativos que ha pasado en el ecosistema DeFi. En este caso tenemos que BudgetSwap podríamos considerar que era uno, dos o entre los tres mejores proyectos que hay dentro de la red de Oasis, es decir, de Rose. Pero ¿qué ha pasado? Otra vulnerabilidad más en el proceso de bridge a través de otro bridge, no directamente con BudgetSwap, donde se han robado muchísimos fondos. En principio, tengo entendido, según la noticia oficial, fueron 4 millones de dólares que fueron robados, interceptados en ese bridge, ya que está habiendo problemas y, bueno, como siempre los hackers aprovechan esa oportunidad
para mí, para los que lleváis Rose, que creo que es una moneda que se habla muchísimo dentro del ecosistema DeFi, yo me andaría con mucho cuidado. Esto ha afectado muchísimo, ya veis la liquidez que se ha drenado del ecosistema, mucho food. Biswap prácticamente ha perdido casi toda su liquidez y creo que actualmente, si vais a ver dentro de Fiyama, seguramente sigue bajando. Así que aquellos que tienen Rose, mucho cuidado, andad con ojo e intentad vigilar porque puede haber una gran caída en el precio de Rose. Seguimos con más noticias negativas del ecosistema DeFi. En este caso nos vamos a centrar en Optimism. Optimism es una solución de capa 2, es una roll-up que ayuda a agrupar transacciones y que sea mucho más barata y tal, y que vaya más rápido, ¿vale? Entonces, yo sinceramente esta red no la conozco, nunca me he interesado en ella, tampoco he sido consciente o tampoco entiendo cómo puede ser que haya subido tanto en el rank de CoinGecko o CoinMarketCap, es decir, está en puestos muy altos. Me suena un poco mal, tienen un token muy inflacionario, con mucha entrega por bloques, o sea, no lo entiendo sinceramente, pero bueno, el caso es que sufrió una pérdida de 20 millones de tokens al realizar un airdrop. Además es otra noticia, otro aspecto a tener en cuenta cuando se hace un airdrop, que realmente esto solo es un 10% del supply, para que entendáis mentalmente cuál es la repercusión. Es poco, pero la cantidad de tokens que es. Y simplemente es que se hacía un airdrop dentro de Wintermute, que es un protocolo DEX, dentro también del ecosistema de Optimism. Y lo que pasó es que se estaba colapsando, estaba saturadísimo el protocolo y tuvieron que hacer como dentro del smart contract una rama nueva para intentar que esa liquidez llegase, porque se estaba colapsando todo, porque había mucha gente esperando este airdrop. ¿Y qué pasó? Cuando las cosas no se hacen bien, cuando no están preparadas las infraestructuras, cuando no se hacen con el debido tiempo y cuando pues una red no está preparada o ese protocolo no está preparado para tener esa cantidad de usuarios, pasa esto. Mira, veis aquí, tenemos aquí dos interacciones en la blockchain donde hay un exploit. Un hack aprovecha esta vulnerabilidad en el smart contract. De primeras no hubiese pasado nada, pero como tuvieron que activar esa salida de emergencia o esa rama para que entrase la liquidez, aprovechó y este hack robó los 20 millones de tokens que al valor son unos 17 millones de dólares si recuerdo mal. Y curioso este dato, 1 millón de estos dólares, o sea 1 millón de estos tokens se envió a la billetera de Vitalik. Sinceramente no sé si ha confirmado o no, pero es lo que he leído, me parece un dato muy curioso. Y lo único que sabemos es que creo que este hack no ha querido vender los tokens, creo que se llama un white hat, es decir, que es un hacker que ayuda a buscar las vulnerabilidades de los protocolos para intentar mejorar la seguridad, y se cree, o eso parece, que va a devolver los tokens y no va a pasar nada, no sé, porque en el caso de que vender un 10% del supply es una gran cantidad de dinero y podría suponer también una catástrofe en el precio del token. Así que eso es lo que se entiende que podría ser para ayudar, para mejorar, para facilitar estos errores y que no vuelva a pasar de alguien que realmente es malicioso y simplemente viene a robar y no a mejorar este ecosistema. Y ahora sí, ya para ir acabando, todas las noticias están negativas y como no podemos acabar sin comentar DoNow, que está siendo el principal artífice de todo este ecosistema de food que está viendo en las criptomonedas. Siguen saliendo noticias, todas negativas evidentemente, porque el CEO realmente ha hecho todo esto de una forma manipulada y era consciente. Que nadie se engañe, que nadie os diga que esto ha sido un crash normal o que ha sido sin querer porque ha ocurrido la espiral de la muerte y no. Simplemente esta nueva noticia que está por confirmar, aunque yo no la dudo para nada que sea real. Se supone que justo un mes antes o unas semanas antes, DoNow, antes de este crash, lanzó o se llevó 80 millones de dólares, hizo un envío hacia una wallet secreta. No sorprende, ¿verdad? A mí tampoco. Sinceramente, no me lo espero, pero si pasa y se confirma, no me sorprende para nada, porque sé 100% que esto ha sido manipulado, que tenía también patrocinadores o tenía fondos que les interesaba todo tener esta liquidez y encima crear un segundo token, revisar a la gente. Y si veis el precio, esto va a irse a cero prácticamente. Yo siempre recomiendo no invirtáis en ninguna de las monedas de Luna ni en su ecosistema, dejarlo a un lado, está prácticamente muerto.
la SEC se está metiendo y está viendo demandas, van a demandar a DoNow, van a investigarlo, van a haber otras noticias relacionadas con DoNow de que van a demandarlo y van a ver realmente algunos acontecimientos que nos van a sorprender. Yo creo que esa persona no se va a librar, va a tener que dar la cara y le va a caer una bien gorda, pero como siempre, esto no es todo, no se puede centrar todo que esto va a pasar en las criptomonedas, que todas son iguales, hay que tener mucho cuidado, esto es un aprendizaje más que podemos tener todos, no confiar 100% en ningún proyecto y además si hay CEOs o hay personas detrás, desarrolladores, hay que tener mucho cuidado porque en cualquier momento pueden pasar esto, se pueden llevar dinero, pueden hacer todo lo que quieran, así que hasta aquí vamos a hablar de noticias negativas y ahora nos pasamos como siempre a darle un espacio a Phantom porque como sabéis hay que darle visibilidad, hay que comentar esas actualizaciones que traen y cómo se encuentra la moneda. Aquí tenemos una visión general del ecosistema de Phantom y las métricas, como todo el mercado, no acompaña para nada. En este caso tenemos que las menciones siguen bajando, el sentimiento bullish sigue bajando. Yo creo que no hay ninguna criptomoneda que tenga un sentimiento alcista, bullish. Por mucho puede ser a lo mejor Ethereum por la actualización, pero lo normal es que todas sean bearish. Y la dominancia en las redes sociales sigue bajando, cada vez hay menos interés, la gente no comenta nada de Phantom, no habla sobre el Phantom, no la menciona. Eso también puede ser un buen punto, pues podemos saber que se compra siempre en la noticia, se vende la noticia y se compra en el rumor, así que cuando nadie habla de una moneda puede ser el mejor momento para ir comprando poco a poco. Luego tenemos aquí algunas métricas o algunas puntuaciones de diferentes protocolos, no tiene mucha importancia, simplemente es una comparativa que hacen con las redes sociales. Y luego tenemos algunos proyectos que tienen mejor interacción en el ecosistema de DeFi. Como siempre, normalmente siempre sale Spirit, Basset, Spooky, Tom Finance, Liquid Driver, pero me sigue sorprendiendo que Basset siga en el puesto número 1 como proyecto más influyente, a pesar de que ha perdido el PEG de su moneda, es decir, actualmente no tiene esa paridad. Y ahora sí siguen confiando a pesar de que vaya a haber un lanzamiento en Felix Exchange, que vaya a haber otro lanzamiento en Live. Bueno, vamos a ver, igualmente, si no sabéis de qué va Basset Finance, os dejo aquí el vídeo para que vayáis a verlo y entendáis cómo trabaja este protocolo. Si seguimos, vamos a ver una comparativa en las transacciones entre diferentes redes blockchain. En este caso tenemos aquí Annier, Ethereum, Phantom, Avax y Cardano. Simplemente si vosotros veis esta gráfica podéis identificar mucha información relevante. Lo más importante, Cardano actualmente no sirve para nada su red blockchain. Nadie la usa, nadie se interesa, no hay protocolos, no hay nada. Así que Cardano para nada sirve. Luego en este caso tenemos que Ethereum es la red principal que todos usan, que es la más segura, la que mayor cantidad de dinero mueve y realmente sí que se usa a pesar de que creamos de que no, ¿vale? Phantom se encuentra en el segundo lugar con transacciones pues normalmente de más de 750.000 y 100.000 al día, siempre en un buen rango. Alguna vez ha superado pues Avax o la ha superado Nier, pero para mí no tiene ninguna competencia porque el ecosistema DeFi, los precios que se pagan o la rapidez en que se opera dentro de Phantom no se hace en ninguna de estas, ¿de acuerdo? Y si echamos la vista hacia atrás, algunos días incluso ha superado las transacciones diarias por encima de Ethereum. Así que para mí, viendo esta gráfica, me quedo tranquilo porque realmente hay muchas personas que están utilizando la red de Phantom, que siguen interesadas, que se sigue trabajando y contra mayor número de transacciones haya, mayor son los beneficios para la red, mayor son los fees y mejor pueden mejorar esta escalabilidad, esta red y sobre todo la velocidad y los costes, que bajo mi punto de vista lo están haciendo muy bien, porque cada vez hay nuevas actualizaciones que la hacen mucho más barata y más rápida. Y para aquellos que aún no se atreven a operar dentro de las finanzas descentralizadas porque tienen miedo, tienen desconfianza, no saben cómo hacerlo o simplemente porque creen que es más cómodo trabajar a través de un CEX, aquí tenéis todos los listados donde podéis encontrar el token de Phantom en los diferentes CEX. Veis que cada año, cada 2 años o siempre hay algún protocolo CEX que se incorpora a listarlo y eso es una buena señal de que realmente hay interés por parte de los CEX de tener listado ese token en sus exchanges. El último ha sido Kraken, de acuerdo, que es otro exchange pues bastante importante y que se usa, aunque está en los principales como puede ser Binance, KuCoin, está en FTX, en Crypto.com y el único que no está es en Coinbase. Realmente no es ninguna noticia negativa porque no sé si habéis escuchado que Coinbase está teniendo algunos problemas de liquidez, no aseguran que tengan fondos que pueden bloquear algunas cuentas,
así que de momento no es nada interesante esta opción, pero como os digo, aquí tenéis todas las opciones por si aquellos que operan solo en CEX sepáis dónde podéis comprar el token de Phantom y mirar a ver dónde está la mayor liquidez depositada. Ahora vamos a ver un ratio que todavía no habíamos comentado, que es el PS, es un ratio que tiene en cuenta el FDV. Lo hemos comentado una vez, el FDV es el Full Diluted Value, es una métrica que tiene en cuenta pues la capitalización del mercado junto al máximo de monedas del supply. ¿Eso qué quiere decir? Que simplemente hace una estipulación, porque es un ratio que se puede como estipular, creer, no 100% verídico, y estipula el valor real de la moneda que tendría y lo divide por su market cap. En este caso sale un ratio, ¿vale? Antes sale entre 0 y 1. Y luego tenemos este ratio que nos indica el PS ratio, nos indica si está infravalorado o no este proyecto, moneda, token, lo que queráis. En este caso tenemos aquí la blockchain contra menor es el número de ratio, mayor es la infravaloración que puede tener este token, proyecto, lo que hemos comentado. En este caso Phantom hay más por arriba, pero así que estén dentro del top 100 de market cap es de las primeras que encontramos Phantom, que se encuentra pues mucho más infravalorada, por ejemplo, que Helium, Ethereum, BNB, Optimus, AVAX, ¿vale? Podéis echarle un vistazo. Y luego aquí tenemos las dApps que también se encuentran infravaloradas. Infravaloradas nos referimos a que el precio del token nativo o del token de la red de gobernanza tienen un precio muy por debajo del que podría tener si tuviese una mejor aceptación. Y aquí vemos que SpookySwap también se encuentra en uno de los ratios más bajos comparados con TraderView, Convex, Luxer, QuickSwap, que son protocolos muy importantes en sus redes. Así que, como siempre os digo, para mí Phantom sigue estando muy infravalorado. Ahora sí nos vamos a centrar en las últimas actualizaciones, o creo que la opción más interesante que hay actualmente dentro del ecosistema de Phantom. Aquí tenemos a Live. Si no sabéis lo que es, Live va a ser el DEX más importante dentro de la Tomb Chain. La Tomb Chain, como nos he comentado varias veces, va a ser una solución de capa 2 dentro del ecosistema de Phantom, que va a permitir que vaya mucho más rápido, que no haya tanta congestión y que salgan más baratos las operaciones. Además, le va a dar una utilidad muy importante al token de Tomb. Igualmente no hay muchísima información aún, tenemos que esperar a ver las noticias, pero si queréis que haga un vídeo específico sobre Live para saber cómo funcionan, porque vamos a tener unas Genesis Pools, vamos a tener unos rendimientos, vamos a tener varios tokens, dejármelo en los comentarios y vemos qué tal os parece si hacer un vídeo o hacemos un directo y lo comentamos y resolvemos dudas poco a poco mientras que vayamos viendo todas esas noticias, ¿vale? Pero estad muy atentos a sus redes sociales que vais a tener en la descripción para ver cuándo va a ser el lanzamiento y sobre todo las últimas noticias. Como siempre tenemos aquí a Félix, que hicimos un directo en el cual explicamos cómo funciona este nuevo concepto entre CEX y DEX, ¿vale? Porque es una combinación de los dos. Si no sabéis de lo que estoy hablando, de este Felix Exchange, que no sabéis lo que es, te dejo aquí el vídeo para que vayas a verlo y entiendas las nuevas funcionalidades que van a traer estos protocolos. Y como sabéis, Tomb sigue siendo el token donde se van a centrar todas las miradas, toda la utilidad, y es muy importante que intentéis tener estos tokens de Tomb en vuestras billeteras, en vuestra cartera, porque yo creo que va a tener una revaloración muy importante. Va a ser el token de utilidad dentro de su propia red, evidentemente. Se va a servir para pagar gas, se va a servir para poner staking, para pedir préstamos al 0%, para optar a un launch pool, y seguramente irán saliendo más noticias. Así que échale un vistazo al tema de Felix Exchange, échale un vistazo al tema de Live, y ahora, sobre todo, vamos a ver las Genesis Pools. Lo hemos comentado en el canal de Telegram varias veces de cómo está funcionando esto de aquí, cómo se va a hacer este lanzamiento. Si no sabes qué es un Genesis Pool, ¿vale? Un Genesis Pool es simplemente una bóveda que se pone de inicio, el cual tú puedes depositar los tokens que vayan saliendo actualmente. Así que nosotros sepamos que se hayan avisado, tenemos Tomb, Basset y T-Bond, ¿de acuerdo? Tomb y T-Bond son los tokens principales del ecosistema de protocolo de Tomb Finance. Que si no sabes lo que es, todo esto te suena chino, estos nombres, no tengo ni idea de lo que es, te dejo aquí el vídeo de Tomb Finance para que vayas a verlo y entiendas cómo funciona este protocolo, este fork, ¿de acuerdo? En este caso, un Genesis Pool lo que nos permite es depositar esos tokens, hacer un single stake. Vamos a ver si en los bonus salen LPs, eso habrá que verlo.
Entonces nos permite depositar estos tokens, obtener una gran rentabilidad. Estamos hablando de APRs mínimo por encima del 100%, o sea, del 100% de rendimiento. Es muchísimo. Si entra liquidez pues irá bajando, pero si no, realmente está muy bien. Y vamos a obtener otro token. En este caso vamos a obtener, aquí tenemos Life, que es como si fuese el TOMP del Life, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a tener el L-Share. L-Share es una réplica de T-Share, tiene la misma funcionalidad. En este caso, el L-Share es el token que nos van a dar por depositar dentro de la Genesis Pools. ¿Y por qué nos dan estos tokens de L-Share? Porque esos tokens nos va a permitir luego ponerlos en staking, ¿de acuerdo? En el mismo sitio de la página, en otro apartado, vamos a tener el staking de L-Share, que normalmente son unos rendimientos muy altos. Eso sí, hay un periodo de bloqueo, pero eso ya lo veremos más adelante. El cual, si los pones en staking, te va a permitir generar otra vez ese token logarítmico, token de Life, que tiene paridad 1-1 con el token de Tom. Sé que así de primeras puede ser muy confuso, no entender muy bien cómo va a funcionar todo, pero si te das cuenta es un ecosistema, funciona, o sea, un protocolo funciona con el otro y todos tienen relación entre ellos. Así que creo que estos tres, Life, Felix y Tom, van a ser, creo que lo que dé ese último arranque a Phantom y que llame la atención todo este ecosistema y que entre nueva liquidez. Si hay muchas dudas sobre cómo funciona Life, os he comentado, dejádmelo en los comentarios, que queréis que hagamos un directo o hacemos un vídeo donde lo explique, pero dejadme en los comentarios que yo vea que realmente queréis y tenéis interés en saber cómo funciona esto de Life. Estad también muy atentos a sus redes porque poco a poco van a ir desglosando las nuevas monedas. Tiene que salir alguna moneda estable porque si no hay riesgo de volatilidad dentro de la tesorería, ¿vale? Pero igualmente, como siempre, en los comentarios cualquier duda me lo ponéis. Y esto ha sido todo. Madre mía, cuántas noticias. Es la primera vez que miramos tantas noticias negativas, que acumulamos tantas noticias negativas durante esta semana. No sé, ¿qué os ha parecido? Realmente, a pesar de que haya ese food, de que haya muchas malas noticias y que evidentemente hay que tener mucho cuidado con nuestras inversiones. Luego vemos la parte de Phantom, que realmente sigue ahí avanzando, siguen sacando autorizaciones, que va poco a poco, y el ecosistema que van a traer con esos tres protocolos, la verdad que es muy esperanzador y yo estoy muy ilusionado de ver cómo sale. Si necesitáis cualquier duda, ayuda o no entendéis nada de lo que estoy diciendo, dejádmelo en los comentarios que yo os vea, siempre os respondo. Si no, tenéis mis redes sociales, Twitter, Telegram o si no, pues los comentarios os voy a responder. Si es la primera vez que llegas aquí a este canal y no sabes que existía, pues suscríbete porque a mí me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y sobre todo, si te gusta este tipo de contenido, deja un me gusta porque así yo veo interés y puedo volver a traer otro vídeo parecido. Si no veo ningún me gusta es que realmente no interesa este tipo de contenido. Dicho esto, como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!